Bienvenidos a la lección de tablas en Excel. Con esta lección pretendemos conocer, además de qué es una tabla, las diferentes opciones que nos brinda la aplicación para manipularlas. Hablar también sobre el filtrado y ordenado de datos y hacer una breve introducción a las tablas dinámicas. Lo primero que debemos saber es qué es una tabla. Una tabla es un conjunto de datos organizados y esos datos están organizados en forma de filas o también pudiese decirse registros. La primera fila representa la cabecera de la tabla y el resto de las filas representan los datos almacenados en ella. También es común escuchárseles nombrar por listas de base de datos en el caso de Excel. Es importante saber diferenciar la tabla inmensa que compone la hoja de cálculo de Excel con una tabla inserta que contiene algunos datos particulares. Cuando introducimos datos en una hoja de cálculo de Excel, ésta los almacena según la disposición de columnas y filas que hayamos elegido en el momento específico de ingresar esos datos. Sin embargo, al incluir una tabla, se organizan estos registros de una manera más delimitada, que hacen el trabajo más interesante, pues permiten ordenar mejor los registros, filtrar el contenido según ciertos criterios, crear resumen de datos para posteriores informes, etc. Por ejemplo, imaginemos un archivo vertical físicamente hablando, de esos que aún están en algunas oficinas. Este archivo va a representar la hoja de cálculo de Excel, en este ejemplo, mientras que las carpetas que contienen documentos de ese archivo representan las tablas de Excel. De cualquier manera, tanto el archivo como la carpeta permiten guardar datos, información, tal cual hace una hoja de cálculo de Excel. Pero las carpetas le proporcionan orden a ese archivo y por ello consideramos la idea de tenerlas. Lo mismo ocurre con las tablas en las hojas de cálculos de Excel. Estas nos proporcionan mucho más orden y aplicación de cálculos automáticos más eficientes. Pues bien, entonces el ordenado de datos se refiere a organizarlos según un criterio, por ejemplo, alfabéticamente. Lo podemos organizar de diferentes maneras, ascendentemente, descendentemente, entre otras cosas. Y el filtrado, pues, se refiere a una selección de ese conjunto de datos que ya tenemos, de acuerdo también a un criterio. Podemos filtrar por promedios, por edades, por sexo y por cualquier otro criterio que se nos haga necesario aplicar en un momento específico. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios para comprobar todos estos términos y adentrarnos al tema de las tablas. Bien, vamos entonces a hacer uso de una serie de datos que tengo por acá preparados para convertir los datos que están depositados en un rango de celdas en una tabla verdadera en Excel para ver cómo los podemos manipular. Lo primero, fíjense que en este caso, en la barra de fórmula podemos darnos cuenta que cada una de las celdas conserva el nombre original que trae por defecto la hoja de cálculo y a su vez en la barra de fórmula puedo apreciar los diferentes datos que tengo almacenados en esas celdas. Esto en realidad es simplemente un conjunto de datos que están siendo depositados en un rango de celdas. Ahora los voy a convertir en una tabla. Basta con presionar las teclas Control E en el teclado y ya selecciono ese conjunto de datos. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme a la pestaña Insertar, la parte superior de mi entorno gráfico de Excel. Acá hacemos clic
y tenemos la cinta de opciones de esa pestaña. Allí nos encontramos con varios iconos, entre ellos dos que tienen que ver con tabla. Hacemos clic sobre la opción o el icono de tabla. Al hacer clic en esta opción, me va a aparecer un cuadro de diálogo que no es más que una pregunta que me hace Excel para saber desde dónde hasta dónde están conformados los rangos de esa tabla. Entonces, como ya teníamos previamente seleccionado los datos, de manera muy inteligente, Excel ya me está estableciendo el parámetro correcto. Si yo estoy de acuerdo, simplemente hago clic en aceptar. Pero si por alguna razón yo decidiera cambiar ese rango de celdas y ubicar uno diferente, solamente tengo que borrar estos datos, irme al conjunto de datos y hacer la selección que a mí me conviene en ese momento. En este caso, pues ya cambian los parámetros como se fijen en el que estamos señalando. Voy a volver a la selección anterior que teníamos previamente realizada. Fíjense, ya acá ha cambiado, ¿sí? Se ha vuelto a colocar el rango que anteriormente habíamos seleccionado. Nos aseguramos de tener tildado la opción de la tabla tiene encabezado, porque en realidad los tiene, y hacemos clic en aceptar. Ya mi tabla ha cambiado de apariencia, ¿verdad? Tiene una cabecera en cuyo campo o en cada uno de los campos tiene un menú desplegable al lado, que es esa flechita o ese cuadrito con una flechita que me va a permitir hacer varias opciones, y más adelante vamos a ver cuáles. Pero la apariencia del entorno también cambió. Ahora tengo esta pestaña, que es la pestaña de diseños en la cinta de opciones, y lo que contiene son las herramientas a través de las cuales me va a permitir personalizar muchas de las cosas que tienen que ver con mi tabla, como por ejemplo el nombre. En este caso solamente tengo que hacer clic en la caja de texto, teclear el nuevo nombre si es mi deseo cambiarlo, hacer enter, y ya habré modificado ese nombre de esa tabla. Ahora bien, podemos hacer muchas cosas con las tablas de Excel. Por ejemplo, ya hemos visto acá, ¿verdad?, las figuritas que les estoy diciendo que aparecen justo al lado de los encabezados o del campo de la tabla. Por ahora cambiemos el estilo de la tabla. Cinta de opciones, estilos de tabla, busquemos uno que nos identifiquemos. Acá está, seleccionamos, listo. Ok, entonces continuemos con el ordenado de datos. El ordenado de datos es sencillo. Solo tengo que posicionarme en la tabla donde voy a realizar el ordenado de los datos y ubicar la pestaña datos, que está en la parte superior, la cinta de opciones, la opción ordenar. Al hacer clic en la opción ordenar, aparecerá el cuadro de diálogo ordenar, que me permitirá administrar todas estas opciones que tienen que ver con el ordenado de los datos, como por ejemplo ordenar por. Si yo hago clic sobre este menú, podemos observar los diferentes campos que tengo en mi tabla, y todos esos campos son opciones a través de las cuales yo puedo ordenar. Es decir, yo puedo ordenar por cédula, por cliente, para este ejemplo, modelo de vehículo, año de vehículo, fecha de venta, etcétera. Existen valores también, ¿verdad?, a través de los cuales yo puedo ordenar o considerar valores como colores de celdas, por ejemplo. Y los criterios de ordenación, que son campos obligatorios prácticamente para poder ordenar, porque allí decido cómo es que voy a realizar finalmente el orden de los datos. Más antiguos a más recientes a más antiguos, de la A a la Z, en fin, todas las opciones que se presenten en este menú de desplegable. En este caso yo voy a elegir la opción cliente, porque voy a querer ordenar mis datos de manera alfabética según el nombre del cliente, y no voy a ordenar de la Z a la A, sino de la A a la Z. Selecciono entonces ese criterio de ordenación, hago clic en aceptar y observen lo que ha ocurrido. Ya acá en cliente los datos, todos estos datos están ordenados
de manera alfabética y los datos que los acompañan permanecen intactos de acuerdo al cliente al cual pertenecen. Esta opción, que está justo al lado del campo, que puede considerarse como el filtro, también ahora aparece una flechita que apunta hacia arriba, lo que quiere decir que estoy aplicando un método de ordenación de datos. Y acá puedo observar que en efecto está seleccionada esa opción de ordenar de la A a la Z. Bien, esto es todo con respecto al ordenado de datos. Ahora vamos a ver la parte de los filtros. Ok, continuamos entonces con los filtros. Los filtros, al igual que el ordenado, es muy sencillo. Fíjense que en cada campo aparece el filtro correspondiente a cada uno de ellos. Si yo hago clic en uno de esos menús, me va a aparecer el cuadro de diálogo de filtrado, seleccionar todo o seleccionar el que yo desee. Por ejemplo, como estoy haciendo en este caso, que seleccioné uno, señor Carlos Díaz, y me aparece todo lo relacionado a ese campo. Si quiero retornar y que me aparezcan todos, pues entonces sobre ese mismo campo, en esa misma opción, destildo o seleccionar todo, valga la redundancia, y me vuelven a aparecer todos los datos. Así puedo hacer con cualquier campo que sea de mi preferencia o que yo esté necesitando en un momento dado. Como por ejemplo en este caso, estoy filtrando por año del vehículo 2008 y me aparecen 3 registros correspondientes a ese dato. Destildo, vuelvo a seleccionar todo y me aparecen todos los datos nuevamente. Esto es con respecto a los filtros, no es nada complicado. Las opciones las puedo conseguir, como en el caso de ordenado, tanto en la pestaña datos como en la pestaña inicio, en la cinta de opciones, ordenar y filtrar, o en el embudo filtro que ya señalé hace un instante. Bien, entonces en este caso vamos a continuar, ya para cerrar la parte de tablas. En la cinta de opciones, en la pestaña de diseño de herramientas de tabla, la opción que me va a permitir llegar a una tabla dinámica, por lo menos en este caso, una de las opciones, que es la que estoy señalando, resumir con tabla dinámica. Hago clic en ella y me va a aparecer un cuadro de diálogo para crear mi tabla dinámica. Y de una vez me dice cuál es el rango de datos. El que está seleccionado previamente, ya Excel inteligentemente lo ha seleccionado. Digo que quiero que esté en una nueva hoja de cálculo, hago clic en aceptar y fíjense lo que acaba de pasar. En la parte izquierda me aparece una figura que representa la creación de la tabla dinámica que estoy creando en este momento. Ahorita vamos a cambiarle el nombre a la hoja que la contiene, y en la parte derecha aparece una ventana con todos los campos que comprenden el rango de datos que seleccioné previamente y que son los que se van a mostrar en la parte izquierda. Un poco más abajo aparecen estos cuadritos que están acá, que van a ser, por decirlo de alguna manera, las casitas o los lugares donde se van a organizar cada uno de los campos que están descritos aquí en la parte de arriba. Todos estos campos. Basta con seleccionar alguno de ellos y arrastrarlos hasta el sitio donde yo quiero que estén, y allí se quedarán de acuerdo a lo que yo esté necesitando hacer en un momento dado. Por ejemplo, los campos que yo desee tildar se van a ir ubicando, si se fijan, de manera automática en la parte de abajo, en el cuadrito de la izquierda donde dice etiquetas de fila por defecto. Los campos que estén relacionados a montos, por ejemplo, acabo de tildar, se van a colocar de manera automática en el cuadro de valores. Fíjense cómo ya los campos se van reubicando de manera automática. Yo los puedo tildar y ellos se van ubicando, o los puedo arrastrar y colocar en el lugar que yo desee. Por ejemplo, acá estoy arrastrando uno de los que había seleccionado y había colocado en fila, lo llevo a columna y entonces el aspecto de la tabla cambia, por supuesto. Ahora fíjense, este aspecto que estoy mostrando en este momento no es el ideal, no es el adecuado, porque aparentemente no se entiende mucho lo que está allí.
¿Por qué? Porque se está organizando todo en una sola columna. Tengo 3 campos que se están mezclando todos en una sola columna. Y eso lo vamos a corregir a través de la pestaña Diseño. En la opción Diseño de informe voy a seleccionar Mostrar en formato tabular. Y fíjense lo que ocurre. Mi tabla está adquiriendo una mejor apariencia. Ahora veo muchos datos repetidos, entonces voy a tratar de quitar algunos subtotales, que es lo que estoy haciendo en este momento, seleccionando el campo que no deseo que tenga subtotal y eliminándolo para que los datos no se repitan. En este caso voy a quitar, acabo de quitar un subtotal, ¿verdad? También lo puedo hacer a través de la opción subtotales, que también está en la cinta de opciones de diseño. Elimino todos los subtotales y fíjense la apariencia de la tabla. Sin embargo, yo quiero conservar algunos subtotales. Por ejemplo, vamos a suponer que uno de los clientes, el señor Carlos Díaz, tenga varias compras. Yo quiero que me muestre al final el subtotal de esa persona y de todos los demás. En este caso no tiene, pero puede que tenga en algún momento y por eso los voy a dejar. La cuestión es que yo puedo elegir si tienen o no subtotales cada uno de los renglones de esas tablas. Ahora voy a configurar el monto o la suma total, la sumatoria. Fíjense que está seleccionado por defecto suma porque está totalizando. Y en ese caso voy a seleccionar la opción moneda. Voy a dejarle 2 decimales, le doy clic a aceptar en formato de número y ya los valores que aparecen en esa columna de el monto pues se están organizando de acuerdo a la moneda que manejo. Acá podemos apreciar en la columna modelo de vehículo cómo se organizan estos datos, el del modelo de vehículo, ¿ok? Y al final la tabla dinámica me permite mostrar el total de manera automática sin yo tener que estar haciendo cálculos adicionales. Ella solita lo hace. Lo bueno de las tablas dinámicas es que cambian a mi manera y de una manera muy rápida. Fíjense que acá acabo de quitar de el cuadro de etiquetas de fila los 2 campos adicionales que tenía y dejé solamente el de cliente, y fíjense que cambió totalmente la apariencia de la tabla. Y en este momento estoy filtrando, estoy seleccionando 2 de los campos, que es fecha de servicio y fecha de venta, lo estoy colocando en el campo, en el apartado de filtros, y él automáticamente, la tabla me está colocando estos filtros en la parte superior de la tabla, a través de la cual yo hago el mismo trabajo que habíamos mencionado anteriormente en una tabla no dinámica, lo estoy haciendo en este momento de la misma forma. Esos filtros también los puedo quitar y ya van a desaparecer de la parte superior. Fíjense, nótense que ya no aparecen justo en la parte de arriba de la tabla. Y en este momento pues mi tabla solamente contiene los clientes y el monto. Entonces vamos, para repasar un poco y para volver a donde estábamos, arrastremos o coloquemos de nuevo los campos en el cuadro de etiqueta de filas para volver a tener mi tabla con el cliente, con el modelo de vehículo, con la fecha del servicio y el monto que tengo. Y voy a volver a configurar para que repasemos. Quito los subtotales que no necesito. En este caso me voy acá al campo como tal, configuración de campo, elijo en subtotales ninguno, hago clic en aceptar y habré quitado esos subtotales de esos 2 campos que son los que no me interesa que estén. Fíjense cómo mi tabla ha cambiado drásticamente y de una manera muy rápida. Eso es la principal propiedad que tiene una tabla dinámica. En este momento lo que estoy haciendo es un filtrado de datos, pero de una forma distinta, a través de lo que se conoce segmentación de datos. Me voy a la cinta de opciones, en opciones, insertar segmento de datos y selecciono los campos que quiero segmentar. Por ejemplo, en este caso yo voy a elegir año de vehículo y voy a elegir también fecha de venta. Entonces hago clic en aceptar y fíjense lo que me aparece. Me están apareciendo 2 filtros, pero estéticamente muy diferente a como me aparecieron los anteriores, ¿ok? Nosotros elegimos cuál es la manera con la que nos quedamos para trabajar.
qué es lo que más nos gusta, qué es lo que se ve mejor o qué es lo que nos viene mejor a nuestro trabajo. Pero la idea básicamente es la misma. Fíjense aquí que estoy filtrando de una manera muy sencilla, muy rápida. Y si quiero volver a tener toda la información, pues elimino el filtro y ya es suficiente. Esto lo estoy haciendo a través de los cuadros, de los dos cuadros que acabo de insertar a través de la segmentación de datos. Hago clic, por ejemplo aquí en este caso fecha de venta, selecciono la que desee, me filtra o elimino los filtros y obtengo así los diferentes cambios, las diferentes maneras de trabajar mi tabla dinámica. Dinámica porque cambia muy rápido y de manera muy sencilla.